Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado ya suficientes vueltas sobre su eje imaginario como para tener acontecimientos en pleno desarrollo. Y se van cayendo las caretas, no solo en el aspecto económico, sino también en las descaradas y maniqueas argumentaciones que en su momento criticamos verticalmente para fabricar guerras modernas, cuando se necesita mover la economía. Definitivamente el aparato tecnológico militar industrial tiene sus dolientes porque ponen muchísimo dinero para las campañas electorales de los candidatos y luego estos tienen que responder con alguna guerrita, alguna actividad por ahí para generar mayor gasto militar y seguir con el ciclo, ¿no? Esto aplica descaradamente, por ejemplo, a la invasión a Irak, que lo único que buscaban era controlar petróleo y áreas de importancia como esta, ¿no? Recuerden que la posición estratégica de Irak, justo a la entrada del Golfo, para después asegurar también la tranquilidad de los pequeños estados monárquicos que necesitan la protección de Occidente para salir adelante, ¿no? Pero tampoco escapa esto la realidad contundente de por qué Estados Unidos de tanto en tanto, si no hay una guerra, la fabrica. De hecho, la señora Hillary Clinton, que, como le dijimos largo tiempo atrás, tiene expectativas también de ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos, por ahí van los tiros, ha reconocido que aquella guerra fue un error. Pero Krugman, un premio Nobel de la Paz, también ha dicho cosas que nos muestran la desfachatez con que se maneja la política exterior a esos niveles. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que sean los protagonistas los que ahora hagan su mea culpa o digan por dónde van las cosas. Departamento de Estado, por supuesto, y cuando la señora Clinton estaba en esos ámbitos, ahora tienen que ver con los documentos que quedaron archivados y que pueden salir a la luz. ¿Saben lo que dijo la señora Clinton ahora? Mi apoyo a la guerra de Irak fue un error, así de simple. En un acto de campaña como candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton ha asegurado a los periodistas que su apoyo de la invasión estadounidense a Irak fue un error, así, con esa cara de piedra. La candidata, exsecretaria de Estado, ha reconocido que se equivocó al apoyar la guerra de Irak iniciada en el 2003, según Business Insider. Cometí un error así de simple, aseguró Clinton a una periodista durante un evento en su campaña tras 28 días de silencio. Ahora, de esta manera la candidata respondió a la pregunta sobre si en su opinión la situación actual en Irak es mejor que cuando Saddam Hussein se encontraba en el poder. En 2003, siendo la senadora, Clinton votó a favor de autorizar la invasión a Irak por parte del ejército estadounidense. Y una semana antes, otro candidato a la presidencia estadounidense, Jeb Bush, hermano del triste célebre presidente, hizo lo propio. Paul Krugman, aquí recibiendo el Premio Nobel de Economía, dice: la Unión Europea está a borde del colapso. Desenchufar a Grecia es un riesgo enorme, no solo para la economía de Europa, sino también para todo el proyecto europeo en un esfuerzo de 60 años para consolidar la paz y la democracia. Pero resulta que este Paul Krugman también tuvo mucho que ver con lo que representa Estados Unidos. Él ha dicho: Estados Unidos necesita de otra guerra para prosperar. Estados Unidos arrastra muchos problemas económicos y Estados Unidos logró evitar un impago, por eso significa que vaya a prosperar. Su economía experimenta la segunda caída en una década y también 223 años de crecimiento promedio del PIB en Estados Unidos están cambiando. Pero, según Paul Krugman, la única razón por la que Estados Unidos invadió Irak es que Bush quería una guerra. Más bien era esto lo que él decía, ¿no? Y aquí lo vemos. Cuando el hermano del expresidente estadounidense George Bush Jeff se encuentra inmerso en su propia campaña electoral para alcanzar la presidencia de Estados Unidos, abre un debate que tuvo que producirse hace una década. ¿Por qué la guerra de Irak?
Y el premio Nobel de Economía, Krugman, ahí lo vemos a la izquierda, asegura en el New York Times que el programa del candidato en materia internacional ha sido elaborado bajo la supervisión de personas involucradas directamente en inventar las falsas razones para ir a la guerra de Irak. Según el economista, la única razón verdadera, aclara por qué Estados Unidos invadió Irak en 2003, es que la administración del presidente Bush quería una guerra. Todo lo demás, las justificaciones de la guerra expresadas por los políticos y funcionarios, no fueron más que mentiras. Se nos mintió para que empezáramos la guerra, subraya el muy conocido economista. Según Krugman, la falsedad de los pretextos para la guerra fue evidente en su momento, ya que los argumentos eran cambiados todo el tiempo, pero la misión de ir a la guerra permanecía inalterable. Más de una década después de la invasión, se sabe que fue falsa también la amenaza de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Y la razón por la que la inteligencia estadounidense se equivocó, entre comillas, al afirmar lo contrario, era la presión intensa para justificar la guerra. Igual de incierto el pretexto de que Irak pudo ser responsable del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. En realidad, la secretaria de Defensa la tenía Donald Rumsfeld y estaba haciendo la guerra contra un régimen que no tuvo nada que ver con el ataque terrorista. Una pregunta surge necesariamente a la coalición. ¿Por qué la administración Bush quiso librar la guerra? Según Krugman, aquí a la izquierda y con el hijito Bush, según Krugman, la respuesta puede ser varias. Tal vez Bush quiso aumentar la influencia del poder estadounidense en el mundo. Quizá el presidente republicano pretendió reforzar al Partido Republicano al interior del país. Y existe la posibilidad, sugiere el mismo Krugman, de que la guerra fuera un proyecto piloto para preparar una serie de cambios de gobierno en los demás países. ¿Qué pasa? Que el papá de Bush, vean esta foto histórica, sí fue de alguna manera un héroe de la aviación naval en la Segunda Guerra. Fue derribado, su avión era un torpedero que tenía radiooperador y artillero, y él dijo, salten, 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 nadie le hizo caso, se tiró en paracaídas, apareció con su balsita de sobrevivencia y tuvo la enorme suerte de que lo rescató un submarino, pero además tuvo la enorme suerte de que había una cámara. Entonces el hijito Bush, que se metió en la Guardia Nacional Aérea para no tener que ir a Vietnam, pero quería figurar como un héroe, un piloto de combate como su papá, llegó a aquel portaaviones, ahí estaba saliendo de California, con traje de vuelo y su casco y el traje anti-G y todo, aquel portaaviones que decía tarea cumplida. Pudo haber llegado en helicóptero, el portaaviones estaba tan cerca que todas las tomas tuvo que hacerlas al mar, porque estaba tan cerca que pudo haber llegado de traje y corbata, pero él quería jugar al Top Gun, ¿no? Bueno, esa es la vergüenza que hoy Krugman pone en evidencia. Lo de Top Gun y todo eso es cuenta nuestra, no de Krugman, ¿no? Y que fue a la Reserva Nacional Aérea para no ir a Vietnam es certísimo. Bueno, resulta que la exfuncionaria de la Casa Blanca, Philippa Margren, declaró que desde el punto de vista del Pentágono ya están en una guerra con China y con Rusia. Los expertos dicen que Estados Unidos está a punto de desatar una tercera guerra mundial. Ya hablaremos de eso en su momento. Acá estamos en Kabul, Afganistán, otro país en el que han intervenido para evitar el terrorismo y el desorden y cada vez está peor. Afganistán registra una fuerte explosión en el distrito diplomático de Kabul. Así lo informó Reuters, y un testigo dijo a la agencia que la explosión golpeó una intersección cercana, nada menos que el Ministerio de Justicia, ¿no? 5 muertos por lo menos. Jefe de la policía, general Abdul Rahman Rahimi, dice, un atacante suicida que conducía un coche entró en un estacionamiento utilizado por el Ministerio de Justicia y lo explotó. Como resultado de la explosión, 4 de nuestros compatriotas son mártires y otros 24 están heridos. Luego veremos otro residente de Kabul, Rukhsar Jan, quien decía, cuando ocurrió la explosión vi muchas personas heridas y mucha gente tendida en el suelo. Llamé de inmediato a los servicios de ayuda y a las ambulancias. Cuando las ambulancias llegaron, lograron traer algunas de las víctimas hacia los hospitales de emergencia. Pero la situación es realmente crítica. Hasta ahora hay por lo menos 5 muertos y decenas de heridos. Más tarde el movimiento talibán, en efecto, reconoció
ser la autora del ataque suicida perpetrado cerca del Ministerio de Justicia de Kabul. La señorita Mirwais Khan decía: yo estaba esperando a nuestro personal con mi autobús para trasladarlo al lugar de trabajo cuando vi un automóvil Corolla entrar en el lugar de estacionamiento y luego explotó. Quedé herida de una pierna y no sé lo que pasó después. Esto es el cuento de nunca acabar en Siria. Parece que esto es Idlib. Insurgentes sirios capturaron el martes la última base del ejército y varias aldeas en la provincia noroccidental de Idlib, en el más reciente colapso de las fuerzas del gobierno en la región, que ahora está casi totalmente en manos opositoras. La aviación sigue actuando, como estamos viendo, y los comités de coordinación local dijeron que los extremistas islámicos atacaron a las fuerzas del gobierno en retirada hacia Arija. En una admisión implícita de la derrota, la televisión estatal siria dijo que unidades del ejército en la base de Mostummeh se estaban desplazando para reforzar la defensa de Arija. Arija es uno de los últimos bastiones del gobierno en la zona de Idlib. El ejército iraquí, por su parte, rescató por vía aérea 28 oficiales y soldados que estaban atrapados en la ciudad de Ramadi. Esto es parte de la filmación de la operación de rescate con comandos y helicópteros. En un comunicado explicaron que la aviación del ejército efectuó una operación aérea y regresó con 28 militares sanos y salvos. No precisó dónde se encontraban los uniformados ni el momento exacto de la operación, que se produjo en horas nocturnas, como podemos ver por el tipo de cámara utilizado. Los yihadistas se hicieron con el control de la ciudad en el domingo. Refuerzos de seguridad y milicianos chiitas se movilizaron hoy hacia Ramadi con el objeto de preparar una oficina para recuperar la ciudad. La ocupación de Ramadi por los yihadistas supone un duro revés para el gobierno de Irak, que anunció después de la liberación de Saladino que su siguiente objetivo era la expulsión de los combatientes del ejército islámico de Al-Anbar y luego de Nínive. Acá finalizaba la operación de rescate de las tropas y llegaban a una base segura. En todo caso, la caída de Ramadi evidencia fracaso de la estrategia en Irak, ¿no? Abadi, jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, se ha estado esforzando por hacer de la provincia de Al-Anbar una zona donde grupos armados procedentes de las tribus sunitas pudieran unirse y luchar bajo sus órdenes. La primera unidad de 1.180 combatientes sunitas, completamente integrados en el seno de las unidades de movilización popular, Hashed al-Shabi, la coalición paramilitar anti-yihad de mayoría chiita, entró oficialmente en servicio este lunes en la base de Abaniyah, al este de Ramadi. Pero esta base hervía el lunes de combatientes chiitas llamados de mala gana por el primer ministro, después de que el ejército islámico reconquistara Ramadi y se produjera una retirada caótica del ejército iraquí. Este rescate sube ahora la moral de las tropas. El intento de hacer cooperar a combatientes sunitas y chiitas es un error de cálculo del comandante en jefe Abadi, consideró el experto iraquí Ehsan Shamari. En todo caso, aquí por lo menos hicieron control de daño y rescataron a algunos de los que ya se consideraban perdidos, ¿no? La caída de Ramadi, a 100 kilómetros al oeste de Bagdad, es la peor derrota militar que ha sufrido el ejército iraquí desde que se inició a principios del año la ofensiva para detener el avance de los yihadistas.
El Departamento de Defensa estadounidense afirmó el lunes que la caída de Ramadi en manos del grupo ese del Estado Islámico es un retroceso, pero aseguró que el gobierno iraquí, apoyado por fuego aéreo estadounidense, recuperaría la ciudad al oeste del país. Algo había que mostrar después de eso, ¿no? Aquí hubo una traición, la policía abandonó las posiciones, una área tras otra. Nos retiraron de la zona del Malab, en el estadio. A la medianoche también hubo otra retirada, fueron capturados por militantes, luego avanzaron los Jalidiyya. Hacemos un llamado al gobierno para enviar tropas de Bagdad. Ahmad Suleiman, asesor político del gobernador de Anbar, decía: tirada de las Fuerzas Armadas iraquíes de Ramadi, incluyendo la división de oro, la división Al-Tahabiyya y las tropas de despliegue rápido, es injustificable. La sacaron de Ramadi durante el segundo día de las batallas, aunque se enfrentaban a una dura ofensiva del Daesh, los militantes del Estado Islámico. Las tribus y la policía local se mantuvieron para combatir a los militantes, pero se quedaron solas. Por lo tanto, la retirada era injustificable e incomprensible hasta ahora. Una investigación está todavía en curso por los comandantes de seguridad para ver el porqué de esta retirada. Luego le preguntaron a algunos: ¿qué piensa usted de la participación de Al-Ash? Dice: la participación de todos los iraquíes a luchar es muy apreciada, pero al mismo tiempo los milicianos deben evitar, sobre todo los chiíes, cometer actos malos o vengativos que podrían despertar el sectarismo. Tienen una idea de que la provincia de Anbar es una incubadora para el Daesh. Por lo tanto, ellos deben ser disciplinados y trabajar bajo liderazgo militar. Deben obedecer a la cadena de mando. La solución adecuada para la crisis del país es que el primer ministro debe adoptar medidas no tradicionales y seguras. Por ejemplo, debe nombrar jefes militares para estar a cargo de las provincias y para desalojar a los actuales gobiernos locales, por lo menos temporalmente, hasta que se pueda resolver el tema de la seguridad. Se toman esas medidas incluso por los estados grandes cuando se produce el caos. La medida de nombrar a los jefes militares le ayudará a hacer frente a tantas preguntas que no tienen respuesta ahora, incluyendo la de las personas desplazadas, la infraestructura y los servicios destruidos, y esta medida debe tomarse de inmediato por el presidente del gobierno. En Bagdad, Khalid Obeidi se reunía aquí con el jefe estadounidense del Comando Central, general Lloyd Austin. Y no había aquí demasiadas informaciones al respecto, pero en todo caso, el ministro de Defensa de Irak, Khalid Obeidi, y el general de la Fuerza de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunieron para aclarar las líneas de comando y cómo se va a operar en esta situación. Los militantes del Estado Islámico han puesto en jaque a la fuerza de seguridad en bases militares como las del oeste de Irak. Y además, el primer ministro Haider al-Abadi ha autorizado el despliegue de algunos paramilitares para tratar de controlar fundamentalmente la provincia que estaba en manos de los suníes. Las operaciones de retirada de Anbar han creado para algunos una baja importante en el espíritu de combate y en la moral. Todos tratan de dar explicaciones políticas, pero la realidad en el terreno es otra. على الارهابيين والمجرمين التقرب منها ما يضعش عادي يعني انا بستخدم التراث التراث. Aquí se hablaron de medidas duras, ¿no? Y tomar esas medidas, incluso para aquellos que tengan un costo político, dice, hay que tomarlas. Y hay que tomar nuevos jefes militares. Esto ayudará a hacer frente a numerosos interrogantes. Y esto debe haber coraje político para llevarlo a cabo, porque de otra manera no va a haber resultados tangibles. Mahmoud Abdul Karim, jefe del área de las más importantes zonas antiguas, también estaba preocupado por la situación y porque estas pudieran caer en manos de aquellos que no las respetaran y pudieran destruirlas, ¿no? La situación ahora en la ciudad arqueológica es tranquilizadora.
Sin embargo, existe una preocupación sobre la siguiente etapa. Y esto, por supuesto, es una de las grandes preocupaciones del gobierno de Siria. No habrá una solución honesta o real, al menos que el Consejo de Seguridad se mueva a considerar la ciudad de Palmira como una línea roja fuera de las manos terroristas criminales que no puedan cruzarla. Ciudad de Palmira es algo fundamental para la preservación de la historia y las antigüedades, y esto debe preocuparse incluso a nivel de las Naciones Unidas. Tensión en Yemen. Esto es Sanaa, la capital de Yemen. Se oyen explosiones por todos lados. Numerosas columnas de humo se alzaban sobre la ciudad de Sanaa y se oían explosiones en las montañas Nukum, relativamente cerca. No obstante, la bandera nacional estaba flameando en muchos lugares importantes. Pero los ataques aéreos en las montañas de Nukum trajeron mayor intranquilidad a toda la gente en el área poblada. Además, permanente sonido de los ataques con artillería pesada. La coalición liderada por los militares sauditas llevó el más pesado de los ataques aéreos cerca de la capital yemení de Sanaa desde la expiración de los 5 días de alto el fuego humanitario, que también había sido respetado por los rebeldes chiitas. La situación va de mal en peor y el problema de los desplazados es muy importante. No menos importante en Irak, donde los desplazados suman centenares de miles. Esto es el puente de Bisbis. Y esto da una idea de cómo está la situación con los desplazados en Irak. Esta es la situación apenas a 60 kilómetros de Bagdad, donde no se permitió a todos cruzar el puente sobre el histórico y bíblico río Éufrates para ir hacia la capital. Recuerden que el Éufrates y el Tigris bajan hacia el sur, en la Mesopotamia bíblica, ¿no? Todo esto está siendo seguido con cierta indiferencia por las grandes potencias que permitieron que se generara este caos. Desde luego en Washington habría algo que decir sobre esto, ¿no? Apareció un nuevo vocero del Departamento de Estado y de entrada y sin mucho protocolo, aunque con un peinado extraño para un funcionario de ese nivel, muy a la moda, dijo Jeff Rackett: vamos a seguir para ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes en su lucha para degradar y derrotar al grupo del Estado Islámico, y llamamos a todas las fuerzas anti-Estado Islámico y al ejército iraquí y a todas las fuerzas iraquíes, las fuerzas de movilización popular, el Peshmerga y así sucesivamente, todas aquellas que actúan bajo la línea de la seguridad iraquí, para que sumen esfuerzos en esta lucha. Hemos visto en los últimos meses, y de hecho incluso tan solo en las últimas semanas en Irak, que el primer ministro Abadi dio un impulso adicional a los esfuerzos para armar a las tribus sunitas y capacitarlos para que pudieran esperar como parte del mando de control unificado, para que operaran como fuerzas de seguridad iraquíes. Por lo tanto, vemos que esa es la política que mejor va a involucrar al liderazgo sunita. Tal vez la caída de Ramadi dará lugar a un renovado compromiso con eso, pero no puedo hacer un juicio de valoración sobre ese tema. A otra pregunta dijo: es nuestra información que Abu Sayyaf estuvo involucrado en operaciones militares, además de estar involucrado en petróleo y gas, y también es consciente de que las mujeres que fueron traídas de vuelta en la última redada se salvaron de algo que pudo ser trágico.
Pueden haber sido cómplices en la esclavitud de la joven yazidí, pero es algo que está siendo investigado y no tenemos más detalles. Parece que los periodistas hicieron la tarea y tenían preguntas muy concretas, pero el vocero del Departamento de Estado no tenía la respuesta, ¿no? Lo que está pasando ahora es de nuevo un interrogatorio de detenidos para obtener información de inteligencia sobre las operaciones del ISIL. También estamos trabajando para determinar si tienen información sobre los rehenes. No tengo nada que informarles sobre eso, por lo que dónde podría conducir es algo que vamos a ver, tenemos que esperar. La cosa puso pies en polvorosa. Definitivamente los corresponsales acreditados hicieron la tareita, estaban bien dateados. Pero el hombre, como vieron, llegó rapidito, leyó lo que tenía previsto para ese momento. Esa respuesta no se salió del libreto y dijo, hasta luego. Nosotros vamos a hacer un breve corte ahora y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No veo nada en los monitores satelitales que mejore lo que les hemos mostrado o lo que tenemos previsto. Si fuera así, los bajaríamos en vivo y en directo. No se vayan, ya volvemos. El 19 de mayo de 1895, muere en combate José Martí, héroe nacional de Cuba, relevante figura de la literatura de su país y precursor del modernismo. Su proyección rebasó las fronteras de su época para convertirse en uno de los más grandes pensadores políticos de América Latina en el siglo XIX, fundador del Partido Revolucionario Cubano y unificador de las fuerzas que condujeron a la guerra necesaria por la independencia de Cuba en 1895. Un día como hoy, cae en combate contra el ejército de la metrópolis española en la batalla de Dos Ríos. Su pensamiento independentista, latinoamericanista y profundamente antiimperialista sigue siendo un pilar de las luchas emancipadoras de nuestra América. 19 de mayo de 1895, muere en combate José Martí. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y presten atención a este detallito, ¿no? Con todas estas movidas de Estados Unidos y sus aliados por su parte. Vean qué dos pesos pesados, ¿no? Rusia, y cuando decimos Rusia decimos todo esto, y China, y cuando decimos China no hay que agregar mucho, están haciendo maniobras navales y aeronavales combinadas. Esto es más que significativo. Y esto da una idea de que la gente que todavía conserva un sentido político orientado hacia lo social no es la ex Unión Soviética, es la Federación Rusa, pero queda toda aquella estructura. Y China sigue en una línea muy ortodoxa. Están mostrando músculo. Y esto es todo un mensaje, ¿no? De manera que cuando las Fuerzas Armadas de Rusia y de China se juntan, hay que prestarle atención a esos ejercicios navales y aeronavales, ¿no? Algo nos han dejado ver. Las flotas de las armadas rusas y China han entrenado elementos de navegación diurna y nocturna, situaciones de combate. Se llaman ejercicios Cooperación Naval 2015 en el mar Mediterráneo. Imagínense estas dos potencias haciendo maniobras en el Mediterráneo, donde era el Mare Nostrum,
de la sexta flota estadounidense. Los buques, divididos en 4 grupos tácticos, ejercitaron distintos métodos de transmisiones, señales, disposición de las embarcaciones, situación de coordinación de meteorología, superficie, aire, superficie, zonas de entrenamiento. Desde el Ministerio de Defensa ruso precisaron que el 19 de mayo los barcos practicarían acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la navegación en regiones remotas del mar. En concreto, el reabastecimiento en plena marcha. Para empezar, la custodia, vean ese tremendo buque misilístico ruso, ¿no? La típica arquitectura de la Marina de Guerra rusa. La agrupación la forman por parte rusa el crucero de misiles Moskva, que acabamos de ver, el aerodeslizador Zamun, los buques de desembarco Alexander Ostrovsky, Alexander Shabalin, el patrullero Lani, el remolcador de altura MB-31. Por la parte de China, los patrulleros Lin Ji, Wei Fan y el barco de apoyo logístico Wei Shanggu. Por supuesto, apoyo aéreo, bombardeos estratégicos, reabastecimiento en el aire y algunos que se hicieron notar cerca también. Anteriormente, un alto cargo militar ruso subrayó que estos ejercicios navales no apuntaban contra ningún tercer país y solo perseguían el objetivo de fortalecer la forma de actuar de ambas flotas, contribuir al fortalecimiento de la estabilidad y elevar la capacidad de afrontar nuevos desafíos y amenazas en el mar y, por supuesto, en la tierra. Como estamos viendo, también en tierra hay noticias. Un portavoz aquí estamos en Jordania, ¿no? En Shidiyah y en Aqaba. Lo que habíamos visto anteriormente era un B-52, una fortaleza volante de Estados Unidos, bombardeo estratégico, y 2 F-16 que lo escoltaban. Y ahora helicópteros artillados tipo Cobra, todo lo que Jordania metió en su panoplia. Ahí va un Cobra demostrando por qué son las piezas de artillería volante para el apoyo táctico que muchos requieren cuando están en problemas en tierra, ¿no? Los tanques enterrados al estilo Guderian, bajando el perfil y haciendo ejercicio de artillería. Y hubo varios oficiales que dieron algunas declaraciones al respecto, porque esto en Jordania no se ve todos los días y es todo un mensaje, ¿no? Desplazamiento de tropas en blindados y luego desplazamiento de tropas a la carrera con el apoyo del blindado. Aquí el general de brigada Fahed Damen dice: el ejercicio es perfecto. Su objetivo es el desarrollo de las capacidades operativas de todos los países participantes, no solo en la lucha contra el terrorismo, sino en otras operaciones tradicionales y no convencionales. General estadounidense de Rick Mattson dijo: la verdadera historia aquí, en esta maniobra León Ansioso, hay 18 naciones dispuestas a reunirse y asociarse, contribuyen a hacer lo que hacen mejor. Cuando nos fijamos en los perfiles de lo que estamos haciendo, es absolutamente espectacular. Aquí se demuestra que hay un interés común entre 18 países para mantener la estabilidad regional y por eso estamos aquí haciendo maniobras. Se trata de 18 fuerzas internacionales practicando con fuego real en Jordania y aquí demostrando cómo se puede asaltar un crucero de turismo que haya sido tomado por terroristas, ¿no? 18 naciones en suma, lideradas por Estados Unidos, participaron en el ejercicio militar León Ansioso, lanchas de comando de desplazamiento rápido. Durante el ejercicio con fuego real, las fuerzas simularon recuperar el control de zonas fronterizas y un bombardero B-52, como lo vimos, escoltado por F-16, atacó objetivos simulados. Por su parte, en la base militar de Vaziani, varios, incluso soldados del lado de Georgia, se movían a través de campos durante otro entrenamiento donde mostraron su músculo.
Y ya estamos hablando de Georgia. Como pueden imaginar, por lo que estamos viendo, esto es Georgia, Estados Unidos. El personal preparándose como para una guerra en zona poblada. El coronel Michael Foster, de una brigada aerotransportada, la 173, decía: estar aquí para este ejercicio es una oportunidad única para nosotros. Tenemos una compañía aérea que está aquí pasando junto con una mecanizada del Ejército de Estados Unidos, y el equipo es para colaborar con la primera brigada de infantería ligera de Georgia, que es absolutamente la manera en que estamos luchando en el futuro. Eso es lo que prevemos para el futuro. Por lo tanto, un ejercicio combinado con Estados Unidos y con el gobierno de Georgia, es absolutamente una oportunidad única para nosotros que no podemos dejar pasar. Así que tropas de Estados Unidos de élite, de una división aerotransportada, desplegándose en territorio georgiano. Impensable en épocas de la Guerra Fría, pero aquí la Realpolitik nos lleva a estos cambios. Mientras tanto, en Yavoriv, en Ucrania, también fuerzas de Estados Unidos, con el comandante teniente general Ben Hodge, inspeccionaba el entrenamiento militar de los ucranianos entrenados por soldados y técnicos estadounidenses. Y estaba allí nada más que nada menos que el jefe del despliegue de las fuerzas estadounidenses en Europa, el teniente general Ben Hodge. Esto tiene que ver con una rotación de gente que tiene que ser vuelta a entrenar, porque los que se retiraron ya habían cumplido su entrenamiento con lujo de detalles, y ahora, al haber rotación de tropas, hay que volver a entrenarlos y a volver a hacerlos actuar en forma combinada con las tropas del país en el que están operando, ¿no? Esto es Yavoriv, en Ucrania. No nos muestran todo, pero algo sí. Teniente general Ben Hodge dice: esta es la primera rotación de los soldados paracaidistas, los aerotransportados que vinieron aquí a entrenar con la Guardia Nacional. Tenemos 2 rotaciones más después de esto, y por lo que queríamos ver cómo lo estamos haciendo en la primera rotación, para ver si hemos aprendido y ver qué ajustes debemos realizar para futuras acciones. Este es mi objetivo principal para venir aquí. Luego, otra pregunta, dijo: creo que los soldados estadounidenses son muy adaptables y que ya han desarrollado una relación estrecha con la Guardia Nacional ucraniana. Los soldados de la Guardia Nacional, y usted puede ver en las instalaciones que están haciendo buen uso de lo que está disponible aquí. And you can see from the facilities, I mean, they're making good use of what's available here. Por el lado de los locales, el comandante de una compañía de batallón de fuerzas especiales, Vadim Peperich, decía: dentro de este mes hemos enseñado a nuestros controladores de artillería que ya pasaron los exámenes con excelentes marcas. Por supuesto, lo necesitamos para nuestro apoyo cercano. Ми за цей місяць добре навчили наших коригувальників артилерії, які здали іспити на відмінно. Hablando de presencias y contactos, hoy había importantes respuestas, como de costumbre, provenientes del ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Estamos en Bruselas, Bélgica, y dice que están listos para escuchar a la OTAN y a su jefe, Jens Stoltenberg, a ver qué hablamos de la situación en Ucrania, ¿no? Lavrov, que siempre es reclamado por todos los periodistas occidentales, dice: nunca vamos a evitar hacer contacto por todas las razones que nos reunimos hoy. Hay contactos, hay mecanismos para la cooperación entre Rusia y la Unión Europea, y esta es muy intensa y de largo alcance. Algunos fueron congelados en el Atlántico Norte, ¿no? Se refería indirectamente a la OTAN en esto, ¿no? Vamos a escuchar lo que tienen que decirnos. Otra parte de esto, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
Jens Stoltenberg, decía: estamos preocupados por el gran número de maniobras que realiza Rusia, que esto disminuye la transparencia y la previsibilidad. Con tantos ejercicios hay mucha presión con tantas maniobras militares. Decreases transparency and predictability, and therefore the SNAP exercises, both the numbers but also the size of the SNAP exercises, no solo la cantidad, sino también el tamaño de las maniobras, ¿no? Reducen la previsibilidad y la transparencia a lo largo de nuestras fronteras, y creo que deben tratar de cambiar eso. También los rusos podrían ser más transparentes en cuanto a sus actividades militares, deberían hacerlo. A otra pregunta, dijo: subrayo la importancia de la plena aplicación de los acuerdos de Minsk. Full implementation of the Minsk agreements. Lo que significa el respeto al alto el fuego, la plena aplicación del alto el fuego, la retirada de las armas pesadas y, por supuesto, el pleno acceso de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y sus monitores para que puedan supervisar la aplicación de un alto el fuego. También llamé a Rusia a retirar sus tropas y el apoyo a los separatistas que está dando. And also called on Russia to withdraw all its troops and support for the separatists. Por supuesto, en esta puja también Moscú tenía lo suyo para decir, y además estaba de visita en Moscú nada menos que la asistente a su secretario del secretario de Estado, Victoria Nuland. Дамы и господа, мы вас приветствуем. Я имею честь представить госпожу Викторию Нуланд, посол и зам госсекретаря по вопросам Евразии и Европы. Hemos tenido discusiones muy detalladas sobre todas las cuestiones de las que hablé acerca de Kiev, de manera de asegurar un verdadero alto al fuego en toda la línea, empezando por conseguir de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea en Shirokine, el grupo de trabajo político de Shirokine, y el establecimiento de las condiciones para unas elecciones libres y justas en el marco de la Constitución de Ucrania y en correspondencia con las normas de la OSCE. To improving humanitarian conditions on the ground for the people of Donbass, allowing humanitarian assistance. Hay que mejorar las condiciones humanitarias en el terreno para la gente de Donbass, permitiendo la asistencia humanitaria no solo de la parte rusa, sino también de la parte ucraniana, y garantizar a la OSCE que puede estar presente a lo largo de la frontera como requiere Minsk. A otra pregunta dijo: permítame también aprovechar esta oportunidad en relación con las noticias más recientes, en relación con la captura de Shastilla del ruso capitán Yerovev, el ruso sargento Alexandrov. Solo decir que damos la bienvenida a las declaraciones públicas del gobierno de Ucrania, que está siendo bien atendido por la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Se permitirá el acceso a ellos en correspondencia con la Convención de Ginebra, y esto es muy, muy importante. Se refirió a una cuestión de principios aquí, ¿no? La posición de principio de los Estados Unidos es que todas las partes en este conflicto deben hablar del alto al fuego completo. Tiene que ser la retirada de equipos militares, que incluye la retirada del apoyo militar que la Federación Rusa está proporcionando a los separatistas. No hay ninguna indicación de nuestra propia información o de mis consultas en Kiev de que nadie en la parte ucraniana, nadie en el liderazgo y yo, hemos hablado con el presidente Poroshenko, hablé con el primer ministro Yatsenyuk, hablé con funcionarios de seguridad. ¿Tienen la intención? Nadie tiene la intención de lanzar una nueva hostilidad. Y otra pregunta dijo: cualquier nueva hostilidad encendida por las fuerzas separatistas con el apoyo de Rusia también sería una violación de los acuerdos de Minsk. Minsk está siendo violado a diario en el lado occidental de la línea de Minsk, y eso hay que pararlo. Tenemos que dejar todas esas violaciones y obtener de los europeos todos los puntos de acceso. Cambiemos de latitud y longitud. Seúl, Corea del Sur. Secretario de Estado. Y aquí
Sobre todo en esta parte del mundo, como lo vemos, el líder norcoreano Kim Jong-un participa en estas actividades extraordinarias y provocativas, se refiere al líder de Corea del Norte. Las construcciones de armas nucleares en contra de todas las convenciones de la ONU, todo lo que hemos tratado de evitar, que junto con las 6 potencias que forman parte de esto, Rusia, China, Japón, etcétera, es peligroso. Nadie sabe a ciencia cierta lo que una persona imprudente como este hombre pueda hacer. Y que hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Y es por eso que reasignamos algunos barcos y fuerzas y estamos hablando de otras cosas hoy en día que vamos a desplazar. Y luego señaló, cada uno de nosotros en la vida civil, tras los días, y con orgullo digo, gracias a ustedes por su servicio, estamos profundamente agradecidos por lo que están haciendo. Sí, una vuelta a reunirse con las tropas, los aliados y con las familias. Este hombre está cuidando su imagen como futuro candidato. ¿Qué piensan ustedes? Gente por la paz en Corea. Paz en Corea para un mundo en paz. Y Christine Hagen, una coordinadora de una organización internacional, dice, queremos ser un puente para renovar la esperanza para la reconciliación. Debido a la falta de poner fin al estado de guerra, los civiles coreanos, tanto del norte como del sur, somos capaces de cruzar el río Panmunjom, que ni siquiera está autorizado en el conjunto por la seguridad aérea. Así que para nosotros la importancia de cruzar la zona desmilitarizada en Panmunjom, nosotros como las mujeres de 15 países diferentes podemos servir de puente entre las dos Coreas, un puente físico donde la guerra terminó en un punto muerto y así renovar la esperanza de que esta división de larga data se pueda superar. Lyman Wobi, Premio Nobel de la Paz 2011. Estoy caminando con nuestras hermanas de Corea del Norte y del Sur para cambiar la dinámica de la guerra de Corea, para traer la dimensión humana de nuevo en este conflicto, no solo en lo político, y creo que ese es el primer paso en la dirección correcta, sabiendo que una vez que las mujeres salen por la paz ocurre. Gloria Steinem, copresidente honoraria, decía, si tenemos en cuenta que el muro de Berlín ha caído, que la Unión Soviética se encuentra en una situación diferente, que el apartheid ya no existe, que este es el último símbolo restante de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, quiero decir, el expresidente estadounidense Ronald Reagan se quedó fuera del muro de Berlín y dijo, derriben ese muro. Estamos diciendo, acabemos con el aislamiento. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, la situación es bien complicada y hay gente dispuesta a llevar adelante, como sea, una demostración de que la paz en Corea del Norte puede llegar. Ahora, aguanta esta parte del planeta todo lo que estas muy bien intencionadas señoras parecen querer llevar adelante. También hay allí algunas ganadoras del Premio Nobel de la Paz, lo que significa que están buscando o reverdecer y garantizar que sus títulos valen o poner en peligro más la situación planteada. Esta super torre de bandera nos resulta familiar. Verán ustedes por qué. Estamos en Brasilia. Esa es la bandera gigantesca en esa super torre que cada día se iza y se arría desde un ángulo diferente de la circunferencia de su pie, representando cada uno de los estados de la República Federativa de Brasil. China refuerza su influencia en Brasil con inversiones estratégicas y aquí una visita oficialísima a la impresionante capital Brasilia.
Primer ministro chino Li Keqiang y la presidenta Dilma Rousseff sellaron este martes en Brasilia su alianza económica con una batería de 35 acuerdos. Himno de China y ahora el himno brasileño. Llegaron allí 35 acuerdos multimillonarios que van desde la construcción de una vía férrea entre Brasil y Perú a la construcción de un complejo siderúrgico en el norte de Brasil, entre otras cositas de la agenda. Brasilia, primera etapa de un viaje que el primer ministro chino llevará a cabo en varios países latinoamericanos, donde la inversión y la influencia china cada vez es más patente. Tras Brasil, Colombia, Perú, Chile. Y China es el principal socio económico brasileño, tras haber superado hace años a Estados Unidos. Y eso quedó patente este martes en Brasilia, donde el primer ministro chino y Dilma Rousseff certificaron esta relación especial. Ahora bien, no falta tampoco, entre los proyectos en este ámbito, la idea de un ferrocarril, así como los hay transeuropeos y en muchas partes transafricanos. La idea de un ferrocarril que una la costa atlántica con la costa pacífica de América. ¿Y por qué hoy tenemos imágenes de archivo? Bueno, porque hoy son aniversarios importantes. Tal día como hoy moría en combate el héroe cubano y de toda la patria grande latinoamericana y caribeña, José Martí. Sus ideas políticas y sus sentimientos más amorosos. Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano, convirtiéndose en el máximo dirigente de la lucha por la emancipación de su país. Además de haber sido un destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Rendimos tributo hoy al héroe de bronce y todo lo que vino después y lo que representa en términos de ideales de independencia de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y tampoco olvidamos que cuando llegó a visitar Venezuela, como bien se sabe, antes de quitar siquiera el polvo de los zapatos, preguntó dónde estaba la estatua del libertador Simón Bolívar para rendirle tributo. Y en esa época sí, había que subir desde la costa atlántica hasta los 1000 metros promedio en que está Caracas, a lomo de mula. Y quienes terminaban ese recorrido realmente en carreteras de tierra, lo primero que pedían era un baño y donde poder descansar. Pero aquel José Martí, sin quitarse siquiera el polvo del calzado del camino, vino a rendir tributo a donde estaba la representación de Simón Bolívar. Cosas que nos hermanan desde los inicios en la gran patria latinoamericana y caribeña. Nuestros saludos a los compatriotas cubanos de esa gran patria latinoamericana y caribeña. Y finaliza aquí el dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, termina aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio de información internacional. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.